porque cuando tú vas leyendo la Biblia, de pronto encuentras la razón de tu pecado. Y dices, yo pensé que por este trauma que cargaba debía de tomar, pero ahora la Biblia me dice que los traumas no existen, yo me los creo. ¿Te diste cuenta? Eso que le llaman trauma psicológico normalmente en el mundo, para Dios no existe. ¿Ah? ¿Por qué? Porque son las cosas comunes de la vida que a cualquiera le pueden pasar. Lo que existe en la Biblia, ¿sabes qué es? Cómo ser una persona fuerte en este mundo. ¿Cuál es la razón por la cual tú existes en este mundo? Y entonces cuando tú lees eso en la Biblia, te das cuenta que lo que ocurre en el mundo, hasta lo peor que te pueda ocurrir, es algo común porque el pecado existe. Que el problema no es eso que tú le llamas trauma, el problema es el pecado. ¿Te diste cuenta? Entonces, cuando tú encuentras eso por ti mismo en la Escritura, recién lo aplicas. Porque si yo te lo digo desde acá nada más, vas a tener una discusión mental. ¿Sabes qué vas a decir? Claro, lo que el hermano está diciendo, bueno, sí, en parte tiene razón, pero los traumas sí existen, vas a decir. Entonces te vas a pelear conmigo, ¿viste? Pero cuando vayas a la Biblia y veas que Jesús te dice lo mismo que yo te estoy diciendo, recién me vas a creer. ¿Te das cuenta? Es que el estudio tiene que ser personal para que tú captes, ¿ya? Ahora lo que yo estoy haciendo es tocarte doctrina. Las doctrinas son las que van clarificando tu mente para la necesidad de tu conocimiento profundo de la Escritura. ¿Ah? Yo solo te estoy asegurando que lo que se enseña acá, de que tienes que obedecer la ley para salvarte y de que tienes que seguir el estudio de la Biblia para guiarte, eso es todo lo que yo te estoy enseñando. O sea, te estoy haciendo ver la necesidad de que hagas eso y que eso es verdad, que así es como se llega a la salvación. Pero transformarte yo, imposible. Si hasta yo estoy luchando para eso. ¿Correcto? Entonces, el estudio de transformación y santificación es tuyo, netamente tuyo. ¿Ah? Yo más bien te empujo hacia eso. Ya está. Seguimos ahora leyendo donde nos quedamos en Gálatas capítulo 4. La primera parte que hemos estudiado de este capítulo 4 nos lleva a la necesidad de tener que depender de solo las Escrituras, nos dice Pablo, lo mismo que acabo yo de decir, ¿ya? Versículo 20 dice, quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, desde ahí vamos a partir, ¿ya? ¿Por qué les dice Pablo esto a los Gálatas? Como los Gálatas se habían desviado del conocimiento que ya habían recibido del Evangelio de parte de Pablo y ya sabían qué cosa era la verdad, entonces Pablo les dijo, yo quisiera estar con ustedes y hablarles fuerte. Cambiar de tono, por eso dice, hablarles de una manera que entiendan, reprenderlos. ¿Por qué? ¿Cómo van a haber dejado la verdad si yo ya se las he presentado clara? Es como que yo les digo a ustedes, hermanos, la ley de Dios sigue vigente y les muestro textos que demuestran que la ley de Dios sigue vigente. Y a pesar de que les digo eso, ustedes terminan dudando y dicen, hermanito, pero dice que la ley ya fue crucificada. Y otra vez retroceden y ya no buscan obedecer la ley, sino solamente asistir a la iglesia. Miren esto, ¿eh? Un error dentro de nuestra iglesia adventista sobre esto que estoy leyendo acá, ¿cuál es? Y que se ha arraigado en los adventistas modernos, pero que no fue lo que enseñaron los pioneros. La idea es esta, al adventista le están enseñando, la ley sigue vigente, tenemos que creer en los 10 mandamientos. La ley manda guardar el sábado, tenemos que guardar el sábado. Ah, pero eso sí, no por guardar la ley ni por guardar el sábado te vas a salvar. Tú te salvas por lo que Cristo hizo por ti en la cruz del Calvario, no por obedecer la ley ni por guardar el sábado. Pero obvio, como ya estás salvo, tienes que hacer eso.
Entonces tú le dices a una persona eso y la desmoralizas. ¿Ah? Es como que le dices así, tienes que ir al colegio porque tienes que aprender y tienes que llegar a tener una carrera y ser alguien para ganar tu plata y vivir. ¿Ah? Pero eso sí, no porque vayas al colegio vas a ser alguien, sino solamente pues para que tengas que ir. Entonces el hijo te va a escuchar y te va a decir, ¿en serio es lo que estás diciendo? O sea, no importa el colegio, pero tengo que ir al colegio porque tengo que ser alguien, pero no importa si voy al colegio para ser alguien. ¿Qué has hecho con el chico? Lo has enredado, lo has confundido. Entonces él no va a ir al colegio para sacar buenas notas, solo va a ir al colegio porque tú le has dicho que vaya. Eso es todo. ¿Ves? Porque mi papá dice que tengo que venir. Entonces estás hablando una inconsecuencia. Igual sucede con la salvación. Al adventista tú le dices que no tiene que obedecer la ley para salvarse y entonces el adventista dice, entonces ¿para qué lo obedezco? Con que vaya a la iglesia, dé mis diezmos como el fariseo, ya estoy salvado. ¿Te diste cuenta? Entonces llegas a otra inconsecuencia más y comienzas a predicar, yo ya estoy salvo por la gracia. Ya no necesito obedecer leyes. Si lo hago, ya solo es porque hay que portarse bien. ¿Te diste cuenta? Te volviste un humanista cristiano. Entonces te has vuelto un diablo completo. Eso es lo que pasa dentro de nuestra iglesia. Cuando tú retrocedes a los orígenes del adventismo, los pioneros adventistas enseñaban todo lo que está escrito en los escritos de Elena de White. Para eso están los escritos de Elena de White, no porque simplemente es una profeta y porque creemos que ella predijo el futuro y nada más. No, porque con tanto falso profeta la gente fácilmente no te va a creer. Entonces, ¿qué hizo Elena de White? Ella escribió la historia de lo que los adventistas hicieron desde que aparecieron. Ella cuenta eso. El movimiento adventista se levantó así, con estos mensajes, estas creencias, predicando esto y creíamos esto. Entonces, esta nueva generación rebelde y muchos infiltrados, porque muchos pastores dentro de la iglesia adventista, y hay que decirlo con claridad, son infiltrados jesuitas y del ocultismo. No son adventistas reales. A partir del año 1960 se introdujeron. Quien denunció eso fue Alberto Rivera, que fue un ex jesuita. Él denunció porque él trabajaba para poder infiltrar iglesias. Y él dijo, los adventistas fueron la primera iglesia que infiltramos. ¿Te diste cuenta? Ahora, los que quieran conocer sobre eso, consíganse las revistas de Alberto Rivera y lean, porque ahí él cuenta la historia de lo que él hacía. Y por eso lo asesinaron en el 2004, ¿no? Así de sencillo. Entonces, ¿qué pasa? Todas las iglesias han sido infiltradas con gente que ha aparentado entrar a la iglesia desde pequeñitos con sus familias. Y a esos pequeñitos los han hecho estudiar en los colegios adventistas. Y a esos los han hecho entrar a las universidades adventistas. Tal es así que cuando tú conversas con ellos, ellos te dicen, yo soy adventista desde chiquito. Yo soy adventista incluso de padres adventistas. Entonces tú te quedas cruzado de brazos porque dices, bueno, si estos han nacido en la iglesia adventista, incluso son padres, abuelos, incluso adventistas, ¿qué les voy a decir si son de tercera generación? Pero tú sabes que a Dios le importa poco si eres de cuarta o quinta generación. Ni le interesa. ¿Qué le va a él? A lo que a Dios le interesa es si sigue su verdad al pie de la letra como está escrita. Y los primeros adventistas en los escritos de Elena de White dicen claramente, la salvación es por obedecer la ley y ninguna otra cosa. ¿Por qué llegaron a esa conclusión? Porque eran hombres y mujeres temerosos de Dios. Por eso Dios los bendijo con esa luz, con esa verdad. Dios no va a bendecir a los que no buscan la palabra. ¿Quiénes eran los que se creían salvos en tiempos de Jesús? ¿Se acuerdan? Lean San Lucas capítulo 18, versículo 10 al 12. Miren lo que dice allí. 2 hombres subieron al templo a orar. El uno era fariseo y el otro publicano.
El fariseo en pie oraba consigo de esta manera: Dios, te doy gracias, que no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que poseo. Mas el publicano, contrario a él, miren, el fariseo se creía salvo. Él decía: yo soy justo ante ti, no soy un adúltero, no soy un borracho, no soy un ladrón, no soy pecador. Yo ayuno 2 veces a la semana y encima devuelvo los diezmos acá, no ando repartiéndolos por aquí y por allá. Yo soy un judío a carta cabal. ¿Por qué? Mis diezmos lo prueban. Esa gente se creía así salva por eso. ¿Ah? Pero el publicano, ¿qué dice? Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino quería su pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. ¿Qué cosa decía? Yo todavía no soy salvo. ¿Qué soy? Todavía estoy luchando. Por favor, ten misericordia de mi Dios. Uno era humilde, el otro era arrogante y orgulloso. Verso 14. Os digo, dijo Cristo, que el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ¿qué? ¿Ves? Esa es la doctrina adventista del séptimo día, la real doctrina. No tiene nada que ver con las doctrinas falsas que ahora se están enseñando. Es por eso que el decirle a los dominicales que no te vas a salvar por obedecer la ley ni el sábado es confirmarlos en su error. Y te dicen: bueno, si tú no te vas a salvar por eso, ¿qué tanto problema? Entonces nosotros estamos más seguros que tú, porque nosotros creemos que por gracia somos salvos, no por obedecer leyes. Así que si Jesús tuviera que elegir, vamos a poner en una disyuntiva, nada más, ¿ya? Si Jesús tuviera que llevarse a alguien al cielo entre un adventista y un evangélico, ¿a quién se lo llevaría? ¿Ah? Al evangélico se lo llevaría. Si tuviera que, estoy diciendo solo entre comillas, ¿ah? Porque nunca van a llegar al cielo así con esa creencia. Porque si un evangélico se va al cielo, va a ser rebelde en el cielo, no va a querer obedecer la ley y va a decir: por gracia yo estoy acá. Y va a volver a levantar rebelión como Lucifer, todo por gracia. ¿Ah? Pero digo que si hablamos de quién está seguro en su creencia y quién es más fiel a su creencia, un evangélico es más fiel que un adventista a su creencia. Un adventista no cree fácilmente en sus propias doctrinas. Pregúntale si han leído todo el libro de las doctrinas, que por lo menos las tienen escritas, las 28. ¿Ah? Pregúntale. ¿Y sabes qué te va a decir? A mí el conocimiento no me va a salvar, Jesús me salva. Ya está, lo echó a perder todo. Y el diablo le dice: buen hijo. Así se habla. ¿Te das cuenta? Por eso tienes que tener cuidado. Tú no eres adventista porque te bautizas. Tú no eres adventista porque te llevas el nombre de adventista. Tú eres adventista porque crees en las doctrinas adventistas. Eso te hace adventista. Así de sencillo. No te engañes. Cristiano es el que sigue todo lo que Cristo enseñó. Volvemos a Gálatas. Sigue diciendo ahora Pablo: quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Estoy sorprendido, les decía, ¿cómo se han dejado convencer otra vez por los judaizantes? Si ustedes estaban obedeciendo bien al evangelio. Ya hemos dicho qué cosa es ser judaizante, ¿no? ¿Qué cosa es ser judaizante? ¿Ah? Seguir las tradiciones. Pero ahora quieren hacer creer que judaizante es el que guarda los mandamientos de Dios, ¿no? El que guarda el sábado, dicen, es judaizante. Ya hemos dicho quién inventó esa mentira, ¿no? Por sus errores. ¿Quién fue? ¿Se acuerdan? El que inventó esa mentira de ser judaizante por guardar el sábado. ¿Se acuerdan? ¿Quién fue? Constantino el Grande. Él fue el que hizo creer que por guardar el sábado eras judaizante, para poder introducir la adoración del domingo, que era el día de su Dios. ¿Ah? Muy bien. Alegoría de Sara y Agar, versículo 21. Seguimos avanzando. Y ahora entramos en el punto central del libro de Gálatas. Así que atentos todos, ni siquiera pestañeen, porque lo que voy a presentar ahora en esta alegoría
es el centro del libro de Gálatas y es el centro de toda la Biblia. Si tú entiendes esto, vas a entender toda la Biblia cuando la leas. Cada ilustración, cada figura y cada símbolo. ¿Ya? Por eso Pablo pues puso esto, no iba a poner por poner. Decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? ¿A qué está diciendo bajo la ley? ¿Ah? Bajo los términos de la ley. Y ahora, como él está hablando de esto, va a tener que explicarnos. ¿A qué le llama él bajo la ley o bajo los términos de la ley? Para eso, Pablo va a ilustrarnos con una alegoría sencillita, donde se presenta a Sara y Agar. Nos va a ilustrar fácil. Como cuando decimos en el colegio, ¿no? Con palitos nos van a enseñar, así fácil, con manzanitas. ¿Ya? Vamos a ver, ¿qué pasa con Sara y con Agar? ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. ¿Se acuerdan cuando hemos hablado de Abraham, no es cierto? Tuvo un hijo que se llamó Isaac, que era su hijo legítimo con Sara. Pero tuvo otro hijo, el hijo del adulterio, con Agar, porque Sara le dijo, como no te puedo dar hijos si soy estéril, ten el hijo con mi sirvienta, te la doy, no porque la esposa se la daba dejaba de ser adulterio. O sea, si tu esposa te da permiso para irte con otra mujer, ¿por eso ya no es adulterio? Igual sigue siendo adulterio. Así que entonces, el hijo del adulterio se llamó Ismael. Ya está. Ahora, ¿la diferencia cuál fue? Que un hijo nació por la promesa de Dios, Isaac. Porque Dios mandó a Abraham que tuviera un hijo con Sara, por eso ese hijo es el hijo aceptado por Dios, el hijo legítimo. Pero como Dios no mandó que tuviese el hijo con la sirvienta, entonces ese hijo es ilegítimo. ¿Está claro? Era hijo no reconocido por Dios. Génesis capítulo 22, versículo 1. Mira lo que Dios dice. Y aconteció después de estas cosas que tentó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac a quien amas. ¿Qué le dijo? ¿Por qué no reconoció a Ismael que era mayor que Isaac, al hijo de Agar? Dios no reconocía a Ismael porque no era el hijo legítimo, sino del adulterio. Entonces por eso le dijo, tráeme a tu único hijo Isaac a quien tú amas, a tu único verdadero. Ya está. Entonces Pablo pinta el escenario así, donde se menciona a Isaac como hijo de la obediencia y a Ismael como el hijo de la desobediencia. Muy bien, regresemos a Gálatas. Seguimos leyendo. Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, por la decisión de Abraham y de Sara, ¿no? ¿Por qué? Porque no era el permiso de Dios. Mas el de la libre por la promesa, porque la palabra de Dios lo declaró. Verso 24. Lo cual, dice Pablo, es una alegoría, es decir, una representación figurativa, solo para ilustrar, dice Pablo. Pues estas mujeres son los 2 ¿qué? Este es el centro por eso de todo el Evangelio, los 2 pactos. Si tú no entiendes los 2 pactos, no vas a entender la alegoría. Por eso Pablo, ¿qué decía al inicio? Retrocedamos por favor al versículo 21. Miren lo que decía. Decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? ¿A quién le está hablando? ¿A los que conocen de qué? De la ley.
A ellos me dirijo, dice Pablo, no a cualquiera. Porque si esto le enseño a cualquiera no va a entender, decía Pablo. Ahora, para que nosotros podamos entender, porque nosotros estaríamos entre los cualquiera, no estamos entre los que somos judíos y entendemos muy bien la ley, ¿correcto? Estamos entre aquellos que fueron llamados de los gentiles. Lo estoy diciendo en general, porque se supone que los que ya estamos en este camino ya somos israelitas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Pablo, ¿qué dice? Israelitas en la fe son todos los hijos de Abraham, los que creen como cree Abraham, ¿correcto? Son israelitas espirituales. Muy bien, siendo así, regresamos otra vez a la parte de la alegoría y ahora vamos a entender primero que nada los dos pactos, para poder saber de qué estamos hablando cuando hablamos de pactos, ¿ya? Nos vamos a Deuteronomio capítulo 4, versículo 13. Veamos primero conceptos, ¿ya? Conceptos, Deuteronomio 4, 13. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra las 10 palabras y las escribió en 2 tablas de piedra. ¿A qué cosa se le está llamando el pacto? A la ley de los 10 mandamientos. Por eso se llama el arca del pacto. ¿Por qué se le decía el arca del pacto? Acá está, ¿no? ¿Qué es esto? Este es el arca del pacto. Y se le llamaba el arca del pacto porque dentro de esa arca, ¿qué estaban? Ahí están. Es el arca del pacto, el arca de la alianza. ¿Correcto? Es la alianza entre Dios y su pueblo. Ya está. Ahora, resulta que Dios hizo 2 pactos con Israel. ¿Por qué hizo 2 pactos con Israel? ¿Y dónde comienza este tipo de pacto? Hablemos un poquito de qué se trataba el pacto. Éxodo 19, 5 al 8. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, dice el Señor, a su palabra, y guardareis, ¿qué cosa? Mi ley, ¿correcto? Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Dios le estaba diciendo a los israelitas, si ustedes guardan mi ley, eso los convierte en mi pueblo. Otra cosa no, ¿ya? Sí, porque hay gente que piensa que es seguidor de Dios, seguidor del pueblo de Dios, solo porque se bautizó o porque dice que cree en Dios y en Jesucristo. Yo creo en Dios, dicen, yo soy su pueblo. No, tú no eres su pueblo porque tú digas que crees en Dios. ¿Por qué? Mira lo que dice Santiago capítulo 2, versículo 19. Santiago 2, 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios, ¿qué? Creen y tiemblan. ¿Qué les falta a los demonios entonces para salvarse si ya creen? Ellos no creen en la ley, pues, no obedecen la ley. Solo creen en Dios porque no pueden dejar de creer en Dios porque vivieron con Dios. Muy bien. Entonces, hasta aquí, para que ellos sean pueblo de Dios, Dios les dijo, guardarán mi ley, mi pacto, mis mandamientos. Ya está. Ahora, este pacto fue hecho después de que el hombre pecó. Cuando el hombre desobedeció, Dios le dijo a Adán y a Eva que tendrían un Salvador que era Jesucristo que iba a venir. Génesis capítulo 3, versículo 15. Miren la promesa que se hizo. Y enemistad pondré entre ti la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Una vez que la serpiente hizo caer a Eva y Eva hizo caer a Adán, ahora Dios le dijo, va a venir una simiente y él va a rescatarlos pisándole la cabeza a la serpiente y la serpiente lo va a herir a él en el calcañar. Cuando Cristo pisó la cabeza a la serpiente fue cuando Cristo murió en la cruz para el perdón de todos nuestros pecados. Pero la serpiente picó el calcañar. ¿Por qué? Lo mandó a la cruz a Cristo. Lo noqueó.
3 días y resucitó. ¿Correcto? Ahora, esa simiente, Gálatas capítulo 3, verso 16, nos dice directamente quién es. Y a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es ¿quién? Cristo. Mira, como esta simiente es Cristo, Cristo le pisaría la cabeza a la serpiente que es el diablo. Ya está. Le pisa la cabeza para destrozar el conocimiento del diablo, con lo cual destruye a la humanidad, la ciencia del bien y del mal. Eso es lo que destroza a Cristo, pisando su cabeza. Ya. Ahora, esa promesa de que vendría este Salvador para que Adán y Eva pudieran volver a la obediencia a la ley de Dios, se llamó el pacto con Abraham, con Adán, ¿correcto? Un pacto en el cual debían obedecer la ley con la ayuda ¿de quién? Del Mesías. Bien. Y seguimos avanzando en la historia y llegamos a los tiempos de Noé. Y de Noé, Dios dice que Noé era justo, perfecto. A ti te he visto, le dijo, justo y perfecto en esta generación. Ahora yo pregunto, y ustedes van a razonar, ¿bajo qué criterio le dice Dios a Noé que es justo y perfecto? ¿En qué se basa? Cuando tú lees ahí en la Biblia que dice que Noé era justo y perfecto, ¿qué está diciendo Dios con eso que era Noé? ¿Ah? ¿En qué te basas para decir eso? ¿En qué te basas? ¿Cuál es el criterio para que tú digas que la palabra justo y perfecto significa obediente a la ley de Dios? Porque cualquiera podría decir así, en el tiempo de Noé Dios le llamó justo y perfecto porque se portó bien. Allá, muy bien. ¿Qué cosa es portarse bien? ¿Ah? ¿De dónde tú sacas la idea de portarse bien? Ah, de mi cabecita me dice qué cosa es portarse bien. No, tu cabecita nunca te dice lo que es portarte bien. Tu cabecita supone que el bien es lo que tú te imaginas. Mira, si tú ves un día que un hombre, tu vecino, ya está, con tu vecino nos vamos a pelear un rato. Tú ves a tu vecino que de pronto mete un hombre en su casa y él con sus 2 hijos lo agarran a martillazos, le cortan la cabeza, le cortan los brazos y lo meten a la olla. Y se ponen allí a cocinarlo. Terminan de cocinarlo y los 2 hijos le dicen a su papá, papito, gracias por habernos traído comida hoy día. Vamos a agradecer al cielo porque tenemos que comer todavía. ¿Qué dirías de tu vecino? ¿Qué dirías? ¿Ah? ¿Que tu vecino qué es? Este es un criminal. Encima come humanos, caníbal. ¿Sí o no? Y vas a buscar a la policía rápido. Ya. Pero supongamos que tú eres otro caníbal, parte de la creencia de él. Tú también eres otro pigmeo. ¿Ah? Porque los pigmeos son pues los que practicaban el canibalismo, ¿no es cierto? Incluso aquí en el Perú también se veía, aquí en las partes de la selva, ¿no? Gente que todavía comía carne humana. Pero en fin, eso era, incluso hasta el día de hoy hay caníbales, no crean que no, ¿no? Todavía quedan tribus salvajes, ya. Pero supón que tú eres otro caníbal. ¿Qué dirías cuando ves que están preparando a un hombre en la olla? ¿Ah? ¿Qué dirías? Estos están bendecidos, ¿no? Tienen carne para hoy día. Qué buen padre les ha traído carne, comida. Ahora yo te pregunto, ¿sobre qué base tú juzgas ahí lo bueno y lo malo? ¿Ah? Simplemente porque eres un caníbal, por eso dices que bueno es comer la carne humana. Pero viene cualquier otro que no es caníbal y te va a decir que eres un asesino salvaje. Entonces yo pregunto,
¿quién determina qué cosa es lo bueno y qué cosa es lo malo? ¿Ah? Tiene que haber un patrón, una ley que determine para toda la humanidad esto es lo bueno y esto es lo malo. Para que nadie diga, bueno es lo que yo hago, malo es lo que tú haces. Porque el otro te va a decir a ti, ¿así? ¿Y por qué mejor no es al revés? Malo es lo tuyo y bueno es lo mío. Entonces te vas a pelear. ¿No has visto cuando los hijos todavía son salvajes, cuando no los has educado bien? ¿Qué te dicen? ¿Qué tiene de malo ir a la discoteca? Si todos los papás le dan permiso a sus hijos para ir. Y tú le dices, no pues hijo, es que ahí se drogan, ahí hacen de todo. ¿A dónde habrás ido tú? Porque a las que yo voy, más bien ahí vamos inocentemente. Claro, tú no le crees eso a tu hijo jamás. Porque tú decías lo mismo cuando estabas como él. ¿Ah? Entonces, si tu hijo va a determinar qué cosa es lo bueno y qué cosa es lo malo, ¿para qué estás tú? Sobras. Tú tienes que haber aprendido lo bueno y lo malo para que puedas conducir a tu hijo. Tú no puedes traer un hijo al mundo si tú no sabes lo que es bien y mal, si no sabes criar, porque entonces lo vas a volver un delincuente y Dios te va a juzgar a ti por haber traído a alguien para la delincuencia. ¿Te diste cuenta? Muy bien. Entonces, ¿cómo se van a saber las reglas? Bueno, el padre ahora pone reglas porque él ya vivió eso, ¿no es cierto? ¿Y qué le dice a su hijo? No te voy a dejar ir a la discoteca. Papá, ¿pero por qué? A ver, tú cuando estabas de mi edad, ¿qué hacías? ¿Tú también no ibas? Y el papá le va a saber responder, sí iba, por eso mismo no te dejo ir a ti, porque ya sé lo que hay ahí. ¿Te diste cuenta? El padre que conoce sabe cómo corrige. Así tiene que haber una ley para que nos diga a todos lo que es bueno y lo que es malo. Romanos capítulo 7, verso 12, mira lo que dice ahí. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo y qué. Así que ¿quién conoce lo bueno? La ley, los mandamientos de Dios, la palabra de Dios. La palabra de Dios es la representación de Dios en la tierra. No tu pastor, no el papa ni el ministro, sino la palabra, el Espíritu de Dios. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, la ley de la palabra de Dios te va a decir lo que es bueno y lo que es malo. Sobre esa base, recién se puede declarar cuándo estás haciendo el bien y cuándo estás haciendo el mal. ¿Ya? Muy bien. Ahora, habiendo entendido eso, regresamos a la parte de Gálatas y Pablo, cuando habla de los dos pactos, está refiriéndose a aquellos que reciben la ley. Y cuando Noé fue llamado justo y perfecto, se le llamó sobre esa base, sobre la base de la ley. Bajo ese criterio en toda la Biblia, justo le vamos a llamar al que guarde la ley. ¿Ya? San Lucas capítulo 1, verso 6. Miren lo que dice acá. Esto para reforzar. Van a leer conmigo. ¿Qué dice ahí? Y eran ambos, ¿qué? Justos. ¿Por qué? Delante de Dios, andando sin reprensión, ¿en qué? En todos los mandamientos y estatutos del Señor. Pregunto ahora, ¿por qué se le dice a Noé justo? ¿Ves? Tenemos que basarnos en algo. Muchos movimientos evangélicos dicen, no había ley antes de Moisés. Desde Adán hasta Moisés no hay ley, dicen. ¿Ah? Así, a la mala, ¿no? No, lo que no había era ley en tablas de piedra, por favor. Pero ley oral sí existía. Si no, ¿bajo qué criterio, vuelvo a preguntar, se le dice justo a Noé? O sea, Dios decía justo por decir, decía perfecto por decir, no, se estaba basando en algo. Algo tenía que determinar que era justo Noé. A ver, si alguien dice así, Noé era justo porque Dios le llamaba justo, entonces toda la humanidad hubiera dicho así. ¿Así? O sea, solo porque Dios dice que es justo, por eso yo tengo que creer que Él es justo. ¿Y qué tal lo que Dios está haciendo está mal? Entonces Satanás hubiera tenido razón en el cielo.
para que Satanás haya sido culpado en el cielo y se haya determinado que era un diablo completo, tuvo que haber ¿qué cosa? Una ley que determinaba para todo el universo, pórtense así, porque el que se porte asá, ese estará haciendo lo malo. Del mismo diablo se dice que se llenó de iniquidad, de maldad y pecó. ¿A qué se le llamaba maldad? ¿Quién iba a poner las reglas de la maldad? ¿Ah? De la noche a la mañana simplemente Dios iba a decir así: a ver, queridos hijos, quiero decirles, Lucifer es un malvado rebelde. Se ha portado mal conmigo. Entonces todos los ángeles, ¿qué hubieran preguntado? Por lógica, ¿en qué se ha portado mal Lucifer? ¿Qué ha hecho? ¿Cuál es el mal que ha hecho? Es lógico. Y no le vamos a decir malo solo porque a Dios le cayó mal Lucifer de la noche a la mañana. No. Había que tener reglas que determinaran que Lucifer realmente estaba haciendo lo malo. ¿Te diste cuenta? Por eso dice pecó. ¿Pecado qué es? Transgresión de la ley. ¿Ya? Muy bien. Ahora, Noé fue obediente entonces a la ley, a los mandamientos de Dios. Por eso se le dice pregonero de justicia. Y la justicia es la ley. Seguimos avanzando hasta los días de Abraham, porque es el siguiente, ¿no es cierto? Y Dios hace un pacto con Abraham. Vamos a ver de qué trata. Génesis capítulo 17, verso 1. Génesis 17, 1. Miren lo que dice acá. Siendo Abraham de edad de 99 años, le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé qué. Cuando Dios le dice a Abraham que sea perfecto, ¿qué le estaba diciendo? ¿Ah? ¿Qué cosa es perfección? ¿Bajo qué criterio Dios habla de la perfección? ¿Por qué le dice sé perfecto? ¿Qué le estaba pidiendo? ¿Cuál es el criterio para perfecto? ¿Ah? Entonces nos vamos a Salmo 119, versículo 1. Esto que estoy haciendo con ustedes es un estudio profundo de la palabra de Dios, para que nadie les diga que ustedes interpretan la Biblia a su manera. ¿Ya? ¿Qué dice ahí? Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Entonces, cuando a Abraham se le dice, anda delante de mí, sé perfecto, ¿qué se le estaba diciendo? Anda en presencia de mí, guardando mi ley, mis mandamientos. ¿Y qué voy a hacer? Seguimos leyendo. Génesis 17, 2. Génesis 17, 2. Y pondré, ¿qué cosa dice? ¿Qué dice? Mi pacto. Miren lo que está diciendo Dios. Anda delante de mí, sé perfecto, guarda mi ley. Y entonces pondré mi pacto entre mí y ti. Es decir, el guardar la ley va a significar que estamos haciendo ¿qué cosa? Un pacto, porque el pacto es la ley. ¿Viste? No cambia. O sea, la base de todo pacto que Dios hizo siempre fue la ley. El pacto que hizo con Noé, ¿se acuerdan cuál fue? ¿Cuál fue? Un pacto de justicia, porque Noé fue justo y perfecto. Y entonces, como señal de ese pacto, le dio el arco. ¿Por qué le dio el arco iris? ¿Cómo se forma un arco iris? Por eso dije que vamos a hablar con palitos acá, ¿no? ¿Cómo se forma el arco iris? La luz del sol más las gotitas de agua. Ya está, eso es una mezcla. El sol, ¿a qué representa en la Biblia? ¿Ah? Malaquías capítulo 4, versículo 1 al 3. Vamos a ver qué dice, ¿ya? ¿Por qué aquí que viene el día ardiente como un horno? Todos los soberbios, todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, dicho Jehová de los ejércitos, el cual no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol ¿de qué? ¿Qué cosa es el sol? La justicia de Dios. ¿Qué es la justicia? La ley de Dios. Salmo 119, versículo 172.
Hablará mi lengua tus dichos porque todos tus mandamientos son ¿qué? Así que el sol de justicia representa ¿qué? A la ley de Dios. ¿Y el agua a qué representa? ¿Ah? ¿A qué representa el agua? Efesios capítulo 5 versículo 26. Mira lo que dice acá. Para santificarla, limpiándola en el lavacro del agua por la... ¿Cuál es el lavacro de agua? La palabra de Dios. Ya está. Ahora mira. La mezcla del sol y el agua dan el arco iris. La justicia y la misericordia, que es la palabra de Dios, forman el arco iris del cielo. ¿Te diste cuenta? Ya. Mira, hemos visto que la ley es la justicia, ¿no es cierto? Ya, vamos a ver qué es la palabra. Salmo 119, versículos 76 y 82. Sea ahora tu misericordia para consolarme. ¿Qué cosa dice que te consuela? La misericordia de Dios. Conforme a lo que has dicho a tu siervo, verso 82. Desfallecieron mis ojos por tu palabra, diciendo, ¿cuándo me consolarás? Mira, ¿con qué se consuela? Con la misericordia. Y ahora dice que la que consuela, ¿quién es? Entonces la palabra, ¿qué es? La misericordia. ¿Ves? Ahora, la mezcla de la misericordia con la justicia representan al arco iris que se le dio a Noé. Lo que significa que el pacto con Noé era con la base de la ley de Dios y la misericordia de Dios. ¿Listo? Obedeces la ley con mi misericordia, con mi palabra. La ley y el evangelio, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Eso se llama el pacto. Ahora, ese pacto se lo repite ¿a quién? A Abraham, como acabamos de ver. Anda delante de mí, sé perfecto, guarda mi ley. Y entonces vas a ser tú y tu descendencia un pueblo al cual yo reconozca como mi pueblo. Y les voy a dar como señal la circuncisión. Génesis capítulo 17, versículo 9. Seguimos leyendo. Dijo de nuevo Dios a Abraham, tú empero guardarás mi pacto, mi ley, tú y tu simiente después de ti por sus generaciones, ¿sí? Todos los que vengan después de ti. Este será mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu simiente después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. ¿Qué cosa era la señal del pacto? El cortarse el prepucio del genital masculino, para que cada vez que los hombres fuesen a miccionar, mirasen su prepucio y vieran que tenían un pacto con Dios. ¿Cuántas veces al año miraba el hombre su prepucio? Todos los días. Así se acordaba todos los días de que tenía que guardar los mandamientos de Dios. Por eso se le dio eso como señal del pacto, para que no se olvide, para que recuerde que tiene una promesa con Dios. ¿Está claro? Ya está. Entonces con Abraham se hizo el mismo pacto que con Adán y con Noé. Guardar la ley a través de la misericordia de Dios. Ahora, ese pacto pasó a Isaac. Y ese Isaac se lo pasó a su hijo Jacob. Primera de Crónicas, capítulo 16, verso 16 y 17. Miren lo que dice ahí. Del pacto que concertó con Abraham y de su juramento a Isaac, el cual confirmó
a Jacob por estatuto. ¿A quiénes pasó el pacto? A Isaac y a Jacob. Así que el pacto se hizo con los padres, con los tres. ¿Ya? Ahora, ese pacto también debía de ser hecho con los hijos de Jacob, con Israel, ¿correcto? Con los 12. Y por eso el texto dice, y a Israel por pacto sempiterno. ¿Qué significa sempiterno? Siempre eterno, para siempre, ¿correcto? Ahora, quiere decir que todos los que crean en la creencia de los israelitas participan de ese pacto. ¿Está claro? Ahora bien, ese pacto iba a llegar hasta el mismo fin del mundo, hasta el fin de la historia. Ya está. Ahora, ¿por qué con Israel se hicieron dos pactos si con todos ellos solo se hizo cuántos? Uno. Solo existía un pacto. Y era el pacto de la obediencia a la ley con la misericordia de Dios. ¿Está claro? Muy bien. Ahora vamos a ver qué pasó con Israel. Israel fue llevado cautivo a Egipto, ¿no es cierto? Y estando en Egipto, olvidó por completo las promesas del pacto. Y entonces cuando salió de Egipto, los israelitas escucharon la ley en el monte Sinaí y les gustó la ley. ¿Por qué les gustó a ellos la ley y ahora ya no le gusta a la gente la ley? ¿Ah? Mira por qué, escúchalo bien. Cuando estaban en Egipto, allí los egipcios tenían varios dioses: el sol, la luna y las estrellas. Y cada uno de estos era un dios especial. Comenzaban con el Ra invisible. Luego venía con Osiris, el dios reconocido en la Trinidad, representante de Ra. Osiris, llamado también el hijo del sol, ¿correcto? Y luego viene Horus, que era hijo de Osiris, llamado el hijo del dios sol. Y luego Isis, que era la diosa luna. Y luego una serie de dioses que eran las serpientes, las cobras, las ranas, los piojos. Por eso Dios los castigó con esas plagas, para atacar a sus dioses. Muy bien. Resulta que cuando tú estabas en Egipto, tú tenías que adorar a todos sus dioses. Y para adorar a todos sus dioses, tenías que hacer ofrenda para todos. Si tú no ofrendabas a sus dioses, muerto. Ahora, para tener que ofrendar a sus dioses, todo lo que ganabas de tu platita, se iba para los dioses. Y tú quedabas siempre pobre, bajo el dominio del faraón. Así que entonces tú no podías servir a tantos dioses porque te ibas en quiebra. Y cuando Dios les dice a los israelitas, no tendrán más dioses aparte de mí, solo habrá un Dios. ¿Qué hicieron los israelitas? Saltaron de un pie, porque entonces ya no iban a haber tantos dioses, solo iba a haber uno. Es como cuando el presidente anterior te dice, los impuestos por comprar para el IGB, que te vamos a separar, van a ser del 50% de tus ingresos. O sea, voy a ganar 1.500, le voy a dar en impuestos al gobierno. Esto es un robo, dices. Y de pronto se lanza otro candidato y te dice, vamos a bajar los impuestos, solo vas a pagar el 2%. ¿Qué? Yo voto por ese, dices. ¿Por qué? Porque te van a reducir, ¿qué cosa? Igual estaba pasando acá. Cada mandamiento que Dios daba era para deshacer lo que pasaba en Egipto. El segundo mandamiento, no te vas a postrar ante esos dioses, no los vas a adorar, porque Jehová tu Dios es celoso.
Entonces los israelitas dijeron, nunca más nos vamos a postrar a esos dioses, ya no les vamos a entregar nuestros hijos y nuestras hijas como sacrificios. Esto está bueno. Gloria al Señor, quiero ese segundo mandamiento, dijeron. Tercer mandamiento, no vas a jurar aparte del nombre de tu Dios. Solo por Él jurarás. Esto está bueno, porque cuando estabas en Egipto tenías que juramentar por todos los dioses para servirles. Y servirles a esos dioses no era cosa fácil. Tenías que entregar todo lo que poseías para esos dioses. Si no, tú jurabas en vano en nombre de esos dioses, te mataban. Cuarto mandamiento, guardarás el sábado, porque los domingos eran días de esclavitud para los israelitas. Como ellos servían a su dios Sol, tú tenías que hacer todo el trabajo de ellos porque ellos estaban adorando al Sol. Así que era un día de sometimiento total. Cuando escucharon que el sábado iba a ser un día de libertad, les encantó. Y así, cada mandamiento los iba liberando. Y por eso, cuando escucharon todo eso, ¿qué le dijeron a Dios? Éxodo 19:8. Cuando Dios les dijo, serán mi especial tesoro si guardan mi ley, mi pacto, miren lo que respondieron. Versículo 8. Éxodo 19:8. ¿Se detuvo, creo, la máquina? Éxodo 19:8. Lo vamos a buscar ahí, creo, en la Biblia. ¿Hay quién lo tiene? Éxodo 19:8. De paso participaba. 19:8. Vamos, sigue peleando ahí el hermano. ¿Quién tiene Éxodo 19:8? Que lo lea fuerte. ¿Nadie? Miren lo que respondieron a Dios. Vamos a obedecer todo lo que Jehová ha dicho. Como les gustó la ley, ellos dijeron, esto está bonito. La querían obedecer la ley porque les gustaba, no porque era la verdad. ¿Te diste cuenta? Hay gente que dice, yo no puedo obedecer la ley rígidamente, eso es legalismo. Yo tengo que gustar primero de esa ley, tengo que amar y luego de amar recién obedecer. Hipócrita, así estaban los israelitas. Solo porque les convenía esa ley, por eso quisieron obedecerla. Pero no la estaban obedeciendo porque sabían que era justo obedecerla. Así que Dios vio y dijo, estos no están preparados para obedecer mi ley. Cualquier rato me van a traicionar. Y así fue. Bueno, Dios hizo el pacto ese día con ellos. Ellos juraron que obedecerían la ley. Ese se llama el primer pacto con los israelitas. ¿Correcto? Porque este no se hizo con los anteriores para nada. A los anteriores de frente se les dijo, obedece la ley y yo te voy a ayudar con mi misericordia. A estos no. A estos solo se les dijo, ya, obedezcan esa ley. Dicen que les gusta. A ver, vamos a ver si la cumplen. ¿Cuán leales son? No pasaron 15 días. Y Éxodo capítulo 32, versículo 1 al 17 dice, se juntó el pueblo y dijeron así, no sabemos qué le ha pasado a Moisés. 40 días se ha ido al monte, sin comida, sin agua, debe estar muerto. Así que, ven Aarón, tu hermano se ha muerto ya. No vamos a llegar a Canaán, ¿eh? Porque el que nos tenía que dirigir era él. Así que vamos a hacer una cosa, Aaroncito. ¿Quieres morirte? No, yo no quiero morir. Porque Aarón era medio cobardón todavía, ¿no? No quiero morir. Ya, entonces, Aaroncito, tienes que hacernos un trabajito. ¿Qué? Tú eres experto con el martillo. ¿Sabes hacer esculturas? Eres un artista. Así que tú nos vas a hacer un dios para regresar a Egipto. Vas a ser un toro. Y vamos a regresar con él a Egipto para que nos acepten. Porque si vamos con una imagen de Jehová, de una zarza ardiente, nos van a sacar a patadas de Egipto. Si queremos regresar allá, tenemos que regresar con el Dios de ellos. Así que vas a hacerlo. ¿Y qué hizo Aarón? Obediente al pueblo, ¿no? Este Aarón tremendo. Miedo le tenía al pueblo. No, es que yo no puedo predicar fuerte al pueblo, porque ¿qué tal se rebelan? Me matan. ¿Qué tal se van? Se juntan con los enemigos y me destruyen.
¿Y quién me va a pagar los diezmos y las ofrendas? ¿De qué voy a vivir? Así que tengo que hacer lo que le gusta al pueblo. Le voy a predicar lo que para ellos es bonito. Ya no les voy a predicar la verdad. ¿Han visto esos Aarones hasta el día de hoy? Esos pastores que dejan de predicar la verdad de Dios para caerle bien a la gente. Oiga, hay gente incluso que cuando es rica en la iglesia se vuelve abusiva con el pastor. Pastor, ¿por qué usted está diciendo que ya no hay que comer tal cosa, que no hay que vestirse así o asá? No, eso me parece fanatismo, pastor. Si va a ser así, yo me voy de esta iglesia, yo no voy a dar mis diezmos más acá. ¿Y qué hace el pastor? Saca la cuenta, a ver. Uy, si este no da diezmos, no voy a tener con qué poner al colegio particular a mi hijo. Tengo que ponerlo en el mejor. Así que tengo que postrarme a los pies de este. Hermanito, venga para acá, mire. Dios le ama así como usted es. Dios no está mirando si usted cumple obras o no, porque eso es legalismo, hermanito. Así que porque Dios le ama, por eso usted está acá. Siga viniendo, no pasa nada. Solo se está dando usted unas vacaciones con Dios cuando no cumple eso. No pasa nada, igual Dios lo sigue amando. ¿Qué ha hecho ese Aarón? Ha sido un cobarde, y los cobardes no ingresarán en el reino de los cielos, dice el texto bíblico. ¿Te das cuenta? Así es como muchos rebajaron la norma, se prostituyeron y perdieron la vida eterna. Ahora, este Aarón hizo lo mismo y construyó un toro. Y todo el pueblo adoró y le fallaron a Dios. Y en el monte, ¿qué le dijo Dios a Moisés? Moisés, baja, le dijo, anda, porque tu pueblo se ha apartado. Pronto se han separado de mi pacto. Así que corre, porque yo los voy a destruir. Y bajó Moisés, ¿no? Y encontró al pueblo violando los 10 mandamientos juntos. Todos los mandamientos estaban siendo rotos ahí abajo. No se respetó el sábado, se estaba adorando a un Dios, se prostituyeron con ese Dios, no hicieron caso a los padres que les reclamaban que no hicieran eso. Esto fue tremendo. ¿Y Moisés qué hizo con el pacto? Lo rompió. Con eso les ilustró que Dios rompía su pacto con ellos porque ellos lo habían quebrantado. ¿Qué pacto es ese? El pacto antiguo, el primer pacto, el que solo se hizo con Israel, con nadie más. Deuteronomio capítulo 5, verso 2, miren lo que dice ahí. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb, cuando se dio los 10 mandamientos y pasó lo del toro. 3. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. ¿Con quién hizo ese pacto? Solo con Israel. Nunca hizo eso con Abraham, con Isaac ni con Jacob. El pacto que hizo con ellos era otro. Era el que se llamaría el nuevo pacto o segundo pacto que Jesús lo ratifica con su sangre. ¿Está claro? Desde Adán hasta Moisés cumplieron el pacto todos ellos, el pacto que recién ahora se iba a hacer con Israel. Ahora, este pacto se hizo con Israel solo para mostrarles que no estaban entendiendo el plan de salvación. Con esto Dios les dijo, ven, no pueden cumplir la ley, necesitan mi ayuda. Ustedes quieren la justicia y eso está bueno, pero también necesitan la misericordia porque si no, no van a poder cumplir. Así que Dios renueva el pacto con ellos, vuelve a hacer el pacto, pero esta vez con mejores promesas. ¿Cómo así? Vamos a ver. Éxodo capítulo 34, versículo 1, para que comprendas y captes y nunca más te engañen con el asunto del pacto, ¿ya? Y Jehová dijo a Moisés, alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre estas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. O sea, iba a volver a dar la ley Dios. ¿Cuántas veces dio la ley entonces Dios? 2 veces. Solo que esta vez Dios ya no iba a tallar las piedras.
Porque en la primera vez Dios cortó las piedras escribiendo en ellas los 10 mandamientos. Ahora, ¿quién iba a poner las 2 tablas? Moisés. Eso significa que el hombre pone ahora las tablas, ya no Dios. Ahora el hombre pone las tablas de su corazón. Muy bien. Y entonces Dios le dijo, tú vas a poner las tablas, pero yo voy a escribir, tú no. Porque en el nuevo pacto Dios dice, escribiré mis leyes en sus corazones y en sus mentes, porque es Dios el que tiene que escribir, ya no el hombre. ¿Ya? Muy bien. Así que entonces, ¿qué pasó? Dios en esta ocasión le hizo promesas a Moisés. Seguimos leyendo, versículo 8 y 9. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y se encorvó, se postró, se arrodilló. Y le dijo a Dios, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque este es pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y poséenos. ¿Qué le pidió ahora Dios a Moisés? 2 cosas. Camina con nosotros, porque Dios ya no quería caminar, ¿no? Dijo, no, Moisés, dile a este pueblo que vaya, que se cambie sus vestidos, pero no voy a caminar con ellos porque los puedo fulminar, son muy rebeldes. Y lloraron. Pero ahora fue Moisés a interceder por el pueblo y le dijo, Señor, solo te ruego una cosa, camina con nosotros. No nos dejes, guíanos para obedecer tu ley. No vamos a poder, vamos a volver a fallar. Y Dios accedió y le dijo, está bien, voy a caminar con ustedes y perdona nuestro pecado. Segunda cosa que le pidió, perdón. Eso no había en el primer pacto. En el primer pacto es, harás y vivirás. Y si no cumples, perecerás. 3.000 perecieron ese día que hicieron el toro Baal. ¿Correcto? Pero ahora, en este segundo pacto o renovación del pacto, Dios le dijo, aparte de los 10 mandamientos, vamos a añadir promesas. ¿Cuál? Mejores que las que había antes. Antes solo ibas a ser mi especial tesoro si obedecías. Pero ahora te voy a prometer que si mientras intentas obedecer la ley te equivocaras como lo hiciste con el toro, te voy a dar la opción de ¿qué? De perdonar tu pecado. ¿Correcto? Hasta que aprendas a obedecer. Vas a obedecer poniendo todo tu esfuerzo, porque amarás a tu Dios con todas tus ¿qué? Tus fuerzas. Vas a poner todo el esfuerzo. Pero si a pesar de eso te ganara el pecado, la tentación, igual yo te voy a dar otra oportunidad para que sigas obedeciendo. Hasta que lo logres, hijito. ¿Eso qué se llamaba? Misericordia. Ahora el pacto ya era completo. Había la ley y había la misericordia, el agua y el sol. Entonces, en este nuevo pacto se añade el perdón de los pecados. Guardas la ley, pero también te doy la oportunidad de levantarte. Porque imagínense, si ya no tuviéramos la oportunidad de levantarnos cuando cometemos un pecado, ¿qué pasaría? Vendríamos a la iglesia y diríamos, pero ¿y este que viene de acá, que se sienta a mi lado? Yo lo he visto pecar. ¿Ya para qué viene este hipócrita? No debería de venir. Yo no sé para qué viene a la iglesia. Y todos se mirarían con todos, ¿no? Y ese mismo lo miraría al otro y diría, pero yo lo he visto ayer por ahí comiendo su chanchito. Este hipócrita mentiroso. Y todo se volvería una olla de grillos aquí en la iglesia, porque todos estarían mirando los pecados de todos. Eso se llama vivir bajo el primer pacto, cuando estás mirando los pecados de los demás. Así vivían los fariseos. Los fariseos defendían el primer pacto donde tenías que obedecer sin cometer un solo error. Tráeme a esa mujer. Ha estado adulterando, ya está, la vamos a apedrear.
llevémosla a Jesús. Él es un juez justo. Maestro, mira, ve, acá te traemos a esta Goim. ¿Cómo puede ser posible que esta mujer haya sido cogida en el acto del adulterio? La ley de Moisés dice que hay que apedrear a las tales. ¿Tú pues qué dices, maestro? Y Jesús los miró, ¿no? Sabía que todo era una mentira. Porque quien tenía que haber traído a la mujer, ¿quién era? El marido. ¿Cómo van a traerla pues, los otros? ¿Qué cosa tienen que ver? O sea, tu vecina adultera y tú eres aquí el agraviado. ¿Qué te importa? Es su vida. El único que puede reclamar ahí, ¿quién era? El marido, pues, ¿no? El marido tenía que decir, momentito, me has engañado. Ahora vas a ver la ley de las adúlteras para ti. Y entonces cuando llegaron a Jesús, Jesús miró, a ver, y el marido, no está el marido acá, pueblo chico, infierno grande. ¿Ah? Y entonces Jesús se agachó y no les hizo caso y se puso a escribir. Y se acercaron a Jesús y le dijeron, maestro, ¿qué vas a responder? Y miraron hacia abajo. Obviamente Jesús estaba escribiendo con el mismo dedo que escribió la ley. Y en las leyes de Moisés decía, a los testigos falsos que acusan a otro, sin ser ellos los que deben acusar, se les hará a ellos lo que ellos pensaban hacer. ¿Así decía o no Deuteronomio 23, cuando hablaba acerca de los falsos testigos y en el capítulo 19 también? ¿Ah? Ya. Y entonces, como insistían, Jesús se levantó. Y les dijo, bueno, hay que apedrear a la mujer, ya, la vamos a apedrear. Que lance la primera piedra el que es el inocente, el que no tiene el pecado. ¿Quién era el que no tenía el pecado? El marido. Que lance la primera piedra el que no tiene el pecado. Ya, ¿quién es ese? Toditos buscaron al marido. ¿Dónde está? Que pase el marido, vamos a empezar a apedrear, que empiece él. No había marido. No había el que tenía que lanzar la primera piedra. ¿Y qué hicieron ellos? Comenzaron a botar sus piedritas y calladitos empezaron a ir. ¿Por qué? No porque eran buena gente. No porque ellos se dieron cuenta de que estaban en pecado al estar queriendo apedrear a una mujer sin que esté el marido. ¿Ah? Aquí no se refería el que no tenga pecado que lance la primera piedra, es decir, el santito puro que nunca peca. No, así nunca hubiera habido apedreamiento. Se decía solo del inocente, el que se supone que era el bueno en ese juicio, ¿correcto? Así que entonces, calladitos se fueron, porque si no, Jesús iba a decir así, muy bien, ¿no está el marido? ¿Ya? Tú que eres el primero que me estás preguntando qué hay que hacer con esa mujer. ¿Tú eres el marido? No, no soy el marido. ¿Y por qué vienes aquí a acusar tú? ¿Y todos ustedes por qué la acusan a la mujer si ustedes no son el marido? ¿O ustedes son toditos maridos de ella? No está el marido. Muy bien. Ahora, la ley de Moisés dice que ustedes como son testigos falsos, ustedes deben ser apedreados. Eran falsos testigos porque ellos no eran el marido. La regla que decía claramente en Mateo 18:15, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él a solas. O sea, aquel a quien tú dañaste, ese es el que tiene que venir. ¿Tú vas a venir a interceder por él? Si tú vienes a interceder por otro, a ti se te castiga. Así se evitaba el chisme, ¿no? Imagínate, alguien viene y te dice, ay hermano, te voy a contar cómo es el fulano de tal. Ah, es un así, así, asá. Ay, ¿cómo puede ser un tal por cual? Así se llama hermano. Y tú lo escuchas y por eso crees lo que te dijo, tú eres testigo falso. Y Dios te borra de su libro. Puede ser que tú sigas yendo a la iglesia, escondiendo eso que has hecho. Puede ser que sigas asistiendo y dando tus diezmos y ofrendas, pero en el cielo estás borrado. Al que pecare contra mí, a ese borraré yo de mi libro. Dios no te absuelve porque tú creíste una mentira, porque no te competía, porque tú debiste decirle al otro, vas tú y se lo dices, ¿ya?
Pecó contra ti, ya, anda, reclama pues, cumple Mateo 18. Pero cuando tú no lo haces y tú solo oíste y por eso te guías, tú eres castigado, porque por eso lo mataron a Jesús. A Cristo lo crucificaron por el prejuicio que le metieron al pueblo. No porque Jesucristo hubiera hecho algo malo contra ellos. Al contrario, los curaba. Todos los días les hacía milagros. Todos los días les predicaba para salvarlos. ¿Eso era malo? Eso no tenía sentido. El que les llegara a ellos la salvación era más que suficiente. Porque solo por eso al final vas a ser juzgado. ¿Ah? Pero bueno, el hecho es de que ellos querían aplicar ¿qué pacto? ¿El primero o el segundo? El primero. Ahora cada vez que leas toda la Biblia, fíjate qué cosa es el primer pacto y el segundo y vas a entender todas las historias. Y terminamos ahora. Nos vamos para el segundo pacto, ¿correcto? En este segundo pacto, la diferencia eran las promesas de perdón. Nos vamos al libro de Jeremías, capítulo 31, versículo 31 al 33. ¿Qué dice? He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Jacob y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. ¿De cuál está hablando? Del primer pacto que rompió Moisés. Porque ellos invalidaron mi pacto, bien que fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en sus entrañas y la escribiré en sus corazones y seré yo a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Ah? Ahora ponían ellos el corazón, la ley, donde iba a ser escrita la palabra de Dios. Verso 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque, ¿qué dice? Perdonaré la maldad de ellos, no me acordaré más de sus pecados. Eso solo sucedió con el segundo pacto, después de que Moisés rompió el primero. Solo en el segundo hay promesas de perdón, nunca en el primero. Hay algunos que dicen, Éxodo 34 solo muestra la renovación del pacto. Ese no es el segundo pacto, no es el nuevo pacto. ¿De qué están hablando? Eso pasa por no leer, ¿se dan cuenta? Porque en el segundo pacto es el único que hay promesas de perdón. Porque en el segundo pacto la sangre de Cristo es la que fue derramada para el perdón de nuestros pecados. ¿Te diste cuenta? Y en este segundo pacto dice, haré un pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Y saben qué dicen los modernistas del nuevo pacto, los evangélicos, todos esos movimientos? Dicen, ya estamos en el nuevo pacto, ya no estamos con el pacto antiguo de Moisés, de la ley mosaica. Ahora vivimos bajo el nuevo pacto, un pacto que no se ha hecho con Israel, sino con los gentiles. Pero yo no leo ahí que con los gentiles. ¿Con quién dice que hace el pacto? Con Israel, con Judá. Así que mienten cuando dicen eso. Están engañando a la gente. Vamos a Hebreos capítulo 10, verso 16. Fíjense lo que dice allí. Y cómo Pablo lo repite. Y este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Daré mis leyes en sus corazones y en sus almas las escribiré. 17. Y añade, nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. ¿Te das cuenta? Pablo está citando a Jeremías para el nuevo pacto. Así que ¿de dónde han sacado ellos que el nuevo pacto no incluye la ley? Eso es una mentira. Hebreos capítulo 8, versículo 10. Por lo cual este es el pacto que ordenaré a la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Está citando Pablo en el mismo Hebreos, capítulo 8, verso 10. Daré mis leyes en el alma de ellos, sobre el corazón de ellos las escribiré, seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. ¿Seguías citando a la casa de Israel y a la casa de Judá o no? ¿Ves? Te engañaron. Muy bien, conclusión. El primer pacto es: obedece la ley sin la ayuda de Dios, tú solito.
saca de tu cabeza cómo no matas, cómo no robas, cómo no adulteras. Saca eso de tu cabeza y guarda eso. Y cuando tú intentas hacer eso y dices, a ver, para no matar, allá no hay que agarrar un cuchillo ni una pistola, no hay que agarrar una pedrada y darle en la cabeza a mi prójimo, así no lo mato. Pero eso sí, sí puedo pensar mal de él. Así que si quiero puedo seguir diciendo, este es un mentiroso, hipócrita, marrullero. Pero Jesucristo enseñó y dijo, no, si tú incluso llegas a pensar mal de tu hermano, a sospechar de él, tú ya lo has matado. Así que Jesucristo te enseña cómo se cumple perfectamente la ley. Tú no puedes sacar eso de tu cabeza. Hay muchos que dicen, yo no necesito leer la Biblia ni la ley. Yo ya sé que no debo matar, robar, adulterar. Es por lógica. Mi conciencia me lo dice. ¿Así? Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Puedes tú cambiar tu piel? ¿Puede el etíope cambiar su piel? ¿Puede el leopardo borrar sus manchas? Así tampoco vosotros no podéis quitar vuestros pecados. Eso es imposible. Tú lo que tienes que hacer es acogerte al segundo pacto. ¿Para qué? Para que Dios te enseñe cómo se guarda la ley. Por eso Cristo dijo, yo no he venido a cambiar la ley ni los profetas, yo he venido a enseñarles cómo se cumple. Y comenzó a enseñarles cómo se cumplía la ley. Vino él mismo a vivir cada uno de esos mandamientos para que se supiera cómo se guardaba. Jesucristo mostró cómo no se adultera, cómo no se roba, cómo no se miente, cómo se adora al Padre, cómo no se hace idolatría, cómo se guarda el sábado. Lo vivió en su vida, vivió los 10 mandamientos. Si alguien dice que Jesús no guardaba el sábado, entonces Cristo rompió la ley, ya no es salvador de nadie. Tuvo que ser perfecto en obedecer todo, para poder ¿qué? Ser salvador, para pagar tu deuda. Muy bien, finalmente, y vamos a dejar la última parte para el próximo sábado, nos regresamos a Gálatas. Como ya hemos entendido los 2 pactos ahora, ya se hace más fácil, ¿no? Estas 2 mujeres son los 2 pactos, dice Pablo. El uno proviene del monte Sinaí, cuando se dio las tablas de piedra, el cual da hijos para esclavitud. ¿Por qué? Porque la ley te condena y si no hay misericordia, nadie te ayuda a obedecerla. El cual da hijos para esclavitud, este es Agar. Esos eran los fariseos. ¿Por qué? Porque todos ellos querían obedecer la ley, pero querían obedecerla de acuerdo con sus interpretaciones. Y nunca podrían, porque Cristo les dijo, habéis dejado los mandamientos de Dios para guardar vuestras tradiciones. Intenta obedecer la ley con tu propia interpretación y te vuelves legalista. ¿Te diste cuenta? El legalista nunca puede obedecer la ley, eso es imposible. Por eso se dice legalista, nunca guarda la ley, no puede. Luego sigue diciendo, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, representando a Sara. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril. La estéril era Sara. Tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Ahora bien, Agar es el querer que se cumpla la ley de Dios, tendrás un hijo, pero a la manera de Abraham y de Sara, querían ayudarle a Dios para que se cumpla el mandamiento. ¿Viste? Eso es lo que hacían los fariseos, querían ayudarle a Dios interpretando ellos la ley, si la ley ya estaba interpretada en la misma Biblia. Mientras que Sara, por la obediencia al mandamiento de Dios, tuvieron el hijo. ¿Eso qué quiere decir? Obedecieron la ley con la ayuda de Dios. ¿Está claro? Muy bien. Y ahora terminamos esto, dice, más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. ¿Por qué? Porque ahora los descendientes que vendrían por Isaac serían como las estrellas del cielo, de acuerdo con la promesa
de Dios. Esos serían los fieles. ¿Bien? Quedamos allí por ahora y el próximo sábado terminamos los últimos versículos del capítulo 4 de Gálatas, ¿ya? Y pasamos luego ya al capítulo 5, donde vamos a ver las conclusiones del apóstol Pablo en este libro de Gálatas. Hasta aquí, ¿Gálatas te enseña a ya no cumplir la ley? Jamás. Al contrario, Pablo está enseñando cómo se cumple perfectamente la ley. El único apóstol que enseñó a cumplir la ley perfectamente con enseñanzas bíblicas y teológicas fue el apóstol Pablo. Nadie defendió mejor la ley que Pablo. Sin embargo, lo acusan de ser el que dice que ya no hay ley. Esa es la peor calumnia que están haciendo contra el apóstol. Es un insulto al apóstol Pablo. Bien, vamos a pedirle a Jesús entonces que nos ayude a que lo que hemos aprendido hoy lo podamos grabar en nuestra mente.